darles la más calurosa de las bienvenidas a este curso que va a tratar sobre el análisis de los indicadores relativos a la fiabilidad y su aplicación para la toma de decisiones. Entonces, como estaba previsto, vamos a empezar con la unidad de fundamentos terminológicos. Algo muy importante para todos los participantes. En el momento que tengan alguna duda, por favor, no duden en abrir el micrófono y hacerme la pregunta. Si es que me escriben, también es válido, pero si es que yo no leo oportunamente, con toda la confianza, por favor, interrumpan y hagan su pregunta. Entonces... vamos a empezar con la primera unidad, fundamentos terminológicos. Antes que eso, en el grupo que tenemos del WhatsApp se encuentra todo el material del curso para que ustedes puedan descargarse y hacer un seguimiento tanto de las diapositivas que se están proyectando, como también de otros archivos de respaldo que vamos a utilizar en estos días. Está una norma también. En total son 4 archivos, 2 de Excel y 2 PDFs. Si necesitamos más material, yo les voy a subir oportunamente a través de este mismo grupo. Cualquier tipo de comunicación vamos a mantener asimismo por medio de este grupo. Entonces, en primer lugar, les puse en una diapositiva, en esta diapositiva que estamos viendo, el material, mejor dicho, las fuentes de referencia que vamos a utilizar en el desarrollo del curso. En primer lugar, la SAEJA 1011, la ISO 14224, la norma EN 15341 y la norma EN 13606. La norma SAEJA 1011 trata sobre los fundamentos para la implementación del mantenimiento centrado en la fiabilidad. La ISO 14224 nos dan lineamientos sobre la recolección de datos para la fiabilidad, pero en el área del petróleo y gas. Sin embargo, sus principios son aplicables para cualquier tipo de industria. La 15341, que es una norma específica para el cálculo de los indicadores del mantenimiento, y la norma 13306, que es la norma que trata sobre la terminología del mantenimiento. Ya, entonces, en primer lugar, bueno, yo sé que es bastante básico, pero es importante tratar estos temas. Tenemos como inicio la clasificación del mantenimiento. Si bien es algo universalmente conocido por diferentes fuentes, tanto por libros como también inclusive artículos científicos y diversas publicaciones en el Internet, nosotros vamos a encontrar contenidos diferentes a los que les estoy mostrando. Justamente por eso es importante empezar por este tipo de definiciones y también resaltar de que estas definiciones se ha sacado de la norma 13306. Entonces, la idea es que nosotros, entre ingenieros de mantenimiento o profesionales del mantenimiento, nos estandaricemos en cuanto a los términos, ya que inclusive hay varias fuentes que se contradicen. Entonces, de acuerdo con esta norma, el mantenimiento se divide en tres: el mantenimiento de mejora, que ya voy a indicar al final, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Entonces, existen solo dos tipos de actividades de mantenimiento: las actividades preventivas y las actividades correctivas. Las actividades preventivas se clasifican en las predeterminadas y las basadas en la condición. Las actividades predeterminadas son aquellas que se realizan a intervalos fijos. Son, por ejemplo, las que se realizan cada 2000 horas o cada 5000 horas. Y no solamente intervalos de tiempo, sino esta actividad es, por ejemplo, la que se ejecuta en los vehículos con el cambio de aceite. El aceite se cambia cada 5000 kilómetros o cada 10.000 kilómetros, dependiendo de las características del aceite. Y también a intervalos de ciclos de trabajo. Por ejemplo, cada 2000 activaciones de la máquina, por ejemplo, en el caso de máquinas como prensas, troqueladoras. Y por otro lado tenemos el mantenimiento basado en la condición. El mantenimiento basado en la condición está compuesto por un conjunto de actividades. Muchos piensan que el mantenimiento basado en la condición es una sola actividad, pero requiere de más de una actividad para poder ser ejecutada. En primer lugar están las actividades de inspección o de diagnóstico. Son el grupo de actividades encargadas de analizar el estado de la máquina a través de mediciones
directas o indirectas. Y por otro lado, tenemos las actividades de corrección, las posibles futuras actividades que se tengan que realizar o que se desprendan del análisis del estado de las máquinas. Entonces, es un conjunto de actividades del mantenimiento basado en la condición. Por una parte tenemos el diagnóstico y por otra parte tenemos las correcciones. Yo he visto que en algunas empresas si es que yo hago, por ejemplo, análisis de vibraciones y encuentro que el rodamiento está picado o encuentro los armónicos de falla del rodamiento, planifico la sustitución del rodamiento, pero la actividad de sustitución le registran como mantenimiento correctivo y eso no está bien. Inclusive la corrección del rodamiento es parte del mantenimiento basado en la condición. Y algo muy particular dentro de las definiciones aparece el término mantenimiento predictivo. Pero el mantenimiento predictivo es algo que yo quiero conocer del futuro. Es una predicción sobre el estado de la máquina. Entonces, en la actualidad, gracias a la polución del machine learning y de la inteligencia artificial, justamente es de esto lo que más se está utilizando, los algoritmos de machine learning y de inteligencia artificial para conocer el estado futuro de la máquina o para saber en qué momento aproximadamente o estimadamente la máquina va a dejar de cumplir su función, ¿no? Eso se le conoce como el RUL, el Remaining Useful Life. Ya, aquí tenemos las actividades de mantenimiento basado en la condición propiamente dicho, ¿no? Y por otra parte tenemos el mantenimiento preventivo activo. El mantenimiento preventivo activo es la ejecución de las tareas de mantenimiento. El mantenimiento preventivo activo no solamente es exclusivo del mantenimiento basado en la condición, aunque el gráfico no nos indique de esa manera, el mantenimiento preventivo activo también son las sustituciones y restauraciones cíclicas, o sea, las actividades predeterminadas, ¿no? Cuando decimos cambio de aceite cada 5.000 horas, el realizar el cambio, el ejecutar el cambio de aceite es mantenimiento preventivo activo. Ya. Por otro lado, tenemos el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo se divide en dos, el mantenimiento correctivo inmediato y el mantenimiento correctivo diferido. ¿Cuál es el inmediato? El que se realiza apenas ocurre la falla. Y el mantenimiento correctivo diferido es el que por cualquier motivo no podemos hacer la corrección en ese momento, ¿no? Al igual en el preventivo, en el mantenimiento correctivo, vamos a tener dos tipos de actividades, las sustituciones y los reacondicionamientos. Pero en este caso, la falla ocurre de manera imprevista. Pero ¿por qué a veces tenemos que diferir el mantenimiento correctivo? Generalmente se difiere por dos razones. Una, no es tan urgente hacer la reparación y dos, si es urgente, pero no tengo los recursos. Recursos como el personal, recursos como los repuestos, recursos como equipos auxiliares o cualquier tipo de recurso que necesite para realizar la actividad, ¿no? Entonces, recordemos que las actividades correctivas se caracterizan porque la falla ocurre de manera imprevista y yo puedo actuar inmediatamente, ¿no? Exigido por remediar las consecuencias de las fallas o de manera diferida por cualquier motivo que me lleve a programar la actividad en un tiempo posterior. Inge, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, ingeniero Eduardo? Un gusto saludarle. Le saluda José Luis Palombo. Ya, mucho gusto, José Luis. Inge, una pregunta aquí, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos con un proyecto, sí, un proyecto de una máquina. Pues esta máquina funcionaba con relés, todo eso. Entonces Ya, nosotros ahorita estamos automatizando, colocando un PLC. ¿Eso ya, entraría como mantenimiento de mejora? ya. Les dije que les iba a explicar al último y terminé sin explicarles. Ya, el mantenimiento de mejora. El mantenimiento de mejora tiene como propósito em, mejorar, como dice su nombre, pero cuatro aspectos fundamentales: la fiabilidad, la mantenibilidad, la disponibilidad o la seguridad. No, cualquier otra cosa, principalmente aspectos de producción, ya es rediseño, ya no entra en el campo del mantenimiento. Entonces, si es que ustedes van a poner un PLC porque los elementos de electromecánicos se les daña mucho y ustedes quieren evitar estos daños repetidos, sí, es mantenimiento de mejora. Pero si quieren poner un PLC pensando en que va a producir más, esa parte ya es rediseño.
¿no? Y si es que el PLC cumple los dos propósitos, entonces una parte será de mejora y otro de rediseño. No sé, José Luis, si está clara la respuesta. Sí, ajá, en este caso, bueno, igual se está colocando los PLCs porque estamos instalando unas pantallas de HMI, entonces nosotros necesitamos manipular desde ahí, desde las pantallas, darle la orden. En este caso son unos de spooler de acá. Ajá, entonces, por eso igual se ha visto la necesidad de cambiar para esas comunicaciones. Sí, yo veo que tiene bastantes componentes de mejora, porque inclusive, bueno, dada la tecnología, y les doy una recomendación, más adelante vamos a ver, el día de hoy mismo, vamos a ver qué datos necesitamos registrar. Y aprovechando de que están poniendo un PLC, aprovechando que están poniendo una pantalla, ojalá tenga más de recursos para el almacenamiento de los datos, que pueden ser locales o gracias a que los costos igual están disminuyendo mediante IoTs, para luego tener información confiable, porque eso es clave para la gestión del mantenimiento, que la información sea confiable y que mucho mejor que utilizar la tecnología para ello. Ya listo, vamos a continuar. Ya, entonces he hablado ya de términos como la pérdida de la función. Entonces, aunque tenemos definiciones de qué es una función, nosotros nos basamos en la función requerida. ¿Qué es la función requerida? Es el propósito para el cual nosotros compramos la máquina. Entonces, para poder entender, les puse un ejemplo sencillo de entender. Lo utilizo mucho, varios autores lo utilizan mucho, el de un sistema de bombeo. Entonces, tenemos que identificar estos tres aspectos. Un verbo en infinitivo que está relacionado con la misma máquina. Si se trata de una bomba, el verbo en infinitivo es bombear. ¿No? Si se trata, por ejemplo, em, no sé, voy a poner ejemplos más cotidianos. De una licuadora, el verbo infinitivo será el licuar, ¿no? Está relacionado estrictamente con el tipo de máquina, el verbo que se utiliza al inicio. El objeto es llevar agua desde el tanque X al tanque Y. Y el estándar de ejecución requerido. Sobre todo esto nos indica cuál es la función requerida, ¿no? El sistema requiere de que este caudal que va a arrojar la bomba no sea menor de 800 litros por minuto. Entonces la función queda expresada de esta manera: bombear agua desde el tanque X al tanque Y a no menos de 800 litros por minuto. Si es que la bomba, aunque aparentemente esté trabajando, pero el caudal es menor a 800 litros por minuto, entonces ha perdido su función. Y tenemos que ver por qué motivo perdió su función. Pues ya vamos a ver más adelante a qué le llamamos eso. Ya también les puse estas definiciones muy utilizadas en la actualidad. La norma, sobre todo, en todas sus definiciones, utiliza mucho este término, elemento, ¿no? ¿Y qué es un elemento? Es una parte, es un componente, un dispositivo, un subsistema, una unidad funcional, un equipo o un sistema, inclusive un conjunto de elementos, o sea, un conjunto de máquinas, un conjunto de sistemas. Puede ser considerado como un elemento, siempre y cuando nosotros lo tratemos como una unidad. ¿No? Y la misma norma nos da un ejemplo, ¿no? Dice un conjunto de elementos o una muestra puede considerarse en sí mismo como un elemento. Y por otro lado tenemos este término que está siendo muy utilizado en la actualidad y es el de activo físico. El activo físico es un elemento mismo, es un elemento mismo, pero que tiene otra connotación. Para ser considerado como un activo físico, nosotros tenemos que determinar su valor real o potencial, ¿no? Porque un activo físico es un elemento, es uno de los que está arriba, pero que tiene un valor real o potencial para la organización. Y este valor real o potencial lo pone uno mismo dentro de la empresa internamente. Las partes interesadas definen cuál es el valor. Entonces, valor real es lo que yo considero para que tiene en este momento y el potencial es el que puede llegar a tener en el futuro, ¿no? Por ejemplo, una máquina que está interviniendo en un proceso productivo va a tener un valor real, pero un repuesto de la máquina que está en la bodega no tiene un valor real hasta cuando
llega el momento de ser utilizada. En ese momento tiene un valor real. Entonces, mientras esté en la bodega, tiene un valor potencial. Entonces, aquí tenemos ejemplos de activos físicos. Los componentes, o sea, cualquier elemento, ¿no? Cualquier parte. Una máquina, una planta, un edificio, una infraestructura. Es un activo físico. Mucho se utiliza el término activo nada más, pero se considera que es un error utilizar únicamente la palabra activo, porque la norma, la 55.000, que es la ISO de gestión de activos, define a un activo con una definición muy parecida. Dice que es un elemento que tiene un valor real o potencial para una organización, pero en esa misma definición agrega que un activo puede ser tangible, intangible, financiero o no financiero. De tal manera que la marca, por ejemplo, una letra de cambio, por ejemplo, una franquicia, son activos, ¿no? Y a esos no se les da mantenimiento. Entonces, el término correcto, si hablamos dentro del mantenimiento, es activo físico. Físico le da toda la connotación de un requerimiento de actividades de mantenimiento. Y ahí la definición más importante y fundamental es la de mantenimiento en sí. Entonces, como ya vimos algunas definiciones, ya vamos a poder entender qué es, ¿no? Dice que es la combinación de todas las acciones y dentro de estas tenemos las técnicas, las administrativas y las de gestión. Entonces, las técnicas como las reparaciones, como las sustituciones cíclicas, como el mantenimiento basado en la condición, esas son las técnicas. Es el mantenimiento activo, ya sea preventivo o sea correctivo. La ejecución de actividades son las técnicas. Las administrativas están relacionadas, las administrativas con el proceso, por ejemplo, en llenar órdenes de trabajo, en llenar los permisos de seguridad, en los documentos que tengo que llenar o qué tengo que hacer para sacar un repuesto de la bodega, ¿no? Eso es administrativo. Y de gestión en cambio, las actividades de gestión están relacionadas más con la optimización o las mejoras. Mejorar la fiabilidad, mejorar la mantenibilidad, mejorar la disponibilidad, mejorar el desempeño de una máquina, mejorar la eficiencia de una máquina. Entonces, todo este conjunto de actividades deben ser realizadas durante el ciclo de vida de un elemento, ¿no? O sea, durante el ciclo de vida quiere decir que las actividades de mantenimiento, técnicas administrativas y de gestión empiezan desde el tablero de dibujo, en la parte donde estamos diseñando o pensando recién en cómo satisfacer una necesidad mediante la fabricación de una máquina, ¿no? En la etapa de fabricación de la máquina, en la etapa de implementación, de instalación de la máquina y sobre todo en la parte de operación y mantenimiento y al final, en la decisión final, destino final de la máquina, en la desincorporación. Entonces, ahí se involucran todas estas actividades técnicas, administrativas y de gestión. ¿Y para qué son todo este conjunto de actividades? Para conservar o devolverlos, se refiere a los elementos, ¿no? A los elementos, conservarlos o devolverlos a un estado en el que se pueda desempeñar su función requerida. Entonces, no cualquier función, o sea, no se trata de que la máquina esté dando las vueltas, se trata de que la máquina pueda responder a los requerimientos del proceso mismo. Entonces, de esta definición nos queda bien claro dos aspectos fundamentales que están expresados en esta diapositiva a través de estas preguntas, que dice, ¿qué es lo que el mantenimiento debe mantener y qué es lo que el mantenimiento debe prevenir? ¿No? Entonces, si leemos con cuidado la definición, nos indica que lo que debemos mantener es la función requerida, ¿no? El motivo por el cual le compramos a la máquina, en función de lo que queremos que haga, ¿no? En función de lo que queremos que haga. Entonces, aquí igual se desprenden otras definiciones, como la función inherente, por ejemplo, ¿no? Que la función inherente es lo que la máquina es capaz de hacer por cómo está construida, por los elementos que tiene, por el tipo de materiales que tiene es capaz de cumplir con cierto propósito o con cierta capacidad, ¿no? Entonces, si lo que requerimos es igual a lo que la máquina es capaz de hacer, a nosotros nos va a ir bastante bien. Es gestionable desde el punto de vista del mantenimiento esa máquina, ¿no? Pero si lo que la máquina es capaz de hacer está por debajo de lo que nosotros requerimos que haga, entonces el mantenimiento no puede garantizar la gestión sobre esa máquina, ¿no?
Y aunque no está en esta definición, es muy importante responder la pregunta que está acá abajo. ¿Qué es lo que el mantenimiento debe prevenir? ¿No? Y la respuesta es lo que debe prevenir. El mantenimiento es la pérdida de la función, ¿no? La pérdida de la función es lo que debe prevenir. Yo sé que se ha extendido el criterio de que el mantenimiento debe prevenir las fallas, ¿no? Eso es lo que se piensa. Pero como vemos en estas definiciones, el mantenimiento no está para prevenir fallas. El mantenimiento está para prevenir la pérdida de la función. Y sobre todo, bueno, las consecuencias de las fallas. Ya vamos a ver qué es esto de las consecuencias de las fallas. Ya. Y ahora, un aspecto muy fundamental es entender qué son los modos de falla. ¿Por qué? Porque toda la gestión del mantenimiento se centra en estos modos de falla. Toda la gestión de mantenimiento. Entonces, yo he visto muy comúnmente que en los registros de mantenimiento, obviamente se identifica la falla, se escriben, se registran aspectos relacionados con la causa de la falla, pero a veces no queda bien claro el elemento que falló, ni por qué falló. Y justamente ese es un modo de falla. En términos simples, el modo de falla es la causa física de la falla y tiene que ser escrita de una manera muy particular. Entonces, yo le puse a modo de ecuación porque ahí es fácil determinar los modos de falla, aunque se ve que es muy sencillo, que solamente es una suma. Es muy difícil ya frente a una máquina poder definir de manera correcta el modo de falla. Entonces, para eso, lo primero que hay que pensar es en los elementos susceptibles a deterioro, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, una bomba. Yo tengo que pensar de mi bomba, qué elementos son susceptibles a deterioro. Em, por ejemplo, el impulsor, el sello mecánico, los anillos de desgaste, los rodamientos tanto de la bomba como del motor si es que la bomba está unida por medio de un acople, el acople se va a desgastar. Si en el tablero de control yo tengo fusibles, los fusibles se van a abrir. Igual los elementos de control también van a sufrir daño. Los contactos se aflojan. Entonces, en eso hay que pensar, ¿no? En los elementos. Y luego, ¿qué le pasa a los elementos? Yo en el ejemplo del elemento ya les dije qué le pasa, ¿no? Por ejemplo, un impulsor se desgasta, ese es el deterioro del impulsor. Entonces ahí yo tengo elemento y la avería o degradación. Eh, Impulsor desgastado es un modo de falla, ¿no? Sello mecánico desgastado es otro modo de falla. Rodamientos desgastados es otro modo de falla. Acople roto es otro modo de falla. Ya, y aquí yo puse ejemplos bueno, les puse solo dos ejemplos, ¿no? Nosotros comúnmente a las máquinas eléctricas que tienen bobinas les decimos motor quemado o transformador quemado, decimos, ¿no es cierto? Pero la idea es que em, cuando nosotros escribimos un modo de falla, estemos pensando en la actividad de mantenimiento y mucho más aún en el método de detección que posiblemente utilicemos en ese elemento. Entonces, yo les puse aquí uno que dice aislamiento del devanado desprendido. Inclusive podríamos nosotros estar pensando que eh, la actividad de mantenimiento que le podemos hacer nosotros am, a las bobinas es más medir la pérdida de la resistencia de las bobinas en el tiempo. Entonces yo podría poner esto como modo de falla, ¿no? Aislamiento del transformador em, con pérdida de la resistencia, ¿no? Entonces el aislamiento es el que pierde la resistencia. Ya, y bueno, aquí es uno muy común que es contacto flojo, ¿no? Todos los contactos de baja tensión, de mediana tensión o de alta tensión son susceptibles a aflojarse. Entonces es muy común este modo de falla, contacto flojo. Ya, y les hablaba de las consecuencias, que es lo que nosotros debemos aprender a prevenir, ¿no? Son las consecuencias, ¿no? Yo me equivoqué hace un momento, les dije que lo que se previene son las fallas funcionales, pero lo que en realidad se previene son las consecuencias. Entonces, a pesar de que
Las consecuencias en una empresa puede ser, eh, la cantidad de consecuencias pueden ser muy grandes. Em, eh, esta metodología del RSM ha condensado o ha agrupado en cuatro todas las consecuencias. De tal manera que nosotros tenemos estas que estamos viendo en la diapositiva. La primera son las consecuencias ocultas. ¿Cuáles son las consecuencias ocultas? No son las que no se pueden ver, ¿no? Porque a eso parece. Las consecuencias ocultas son las que en condiciones normales de operación no se hacen evidente para el operador de la máquina. Entonces, estas consecuencias ocultas ocurren principalmente en elementos de emergencia o de seguridad, en elementos que no están operando al mismo tiempo que opera la máquina. Por ejemplo, en un extintor. em, un extintor no está funcionando al mismo ritmo que funciona la máquina, porque ese no es el propósito. Entonces, los extintores también a veces fallan, ¿no? Si hay casos registrados y muchos casos, no es tan raro que cuando se produce un conato de incendio, alguien coge un extintor y no se activa. Afortunadamente hay varios distribuidos en las empresas. Entonces, cuando todo estaba bien, es una condición normal de operación. Cuando todo estaba bien, nadie se puede dar cuenta que el extintor ha fallado. No sabemos el instante en que el extintor ha fallado, hasta que necesitamos utilizarle y ahí recién nos damos cuenta que ha fallado. Entonces, este tipo de consecuencias son jerárquicas y están en el nivel más elevado de importancia, es el más relevante de todos, justo porque es el causante de que se produzcan catástrofes o desgracias, como escucharon, puede ocurrir, o sea, no solamente en los extintores, sino en los sistemas contra incendios, en los sistemas de emergencia, en los sistemas de seguridad. Entonces, hay varios casos registrados aquí en el Ecuador donde han ocurrido catástrofes. Hace unos poco más de 2 años, en Manabí, explotó un caldero en una fábrica de atún. ¿Por qué explotó? Porque el último elemento que debía aliviar la presión no funcionó. ¿No? La válvula de alivio de presiones, obviamente antes de esto ya ocurrieron otros eventos, ¿no? Y estos eventos van en cadena. Algo falla y hay otro elemento, el que debe controlar falló primero. La presión siguió subiendo hasta que el último elemento encargado de evitar que el caldero explote, que es la válvula de alivio de presiones, no funcionó. No funcionó y el caldero explotó. Hubieron varios muertos. El caldero salió de adentro de la empresa, salió hasta la calle. Asimismo ocurrieron algunos eventos. Me acuerdo yo, estas cosas salen en las noticias, ¿no? Que en una discoteca se produjo asimismo un incendio y la gente quería salir por la puerta de emergencia y la puerta de emergencia se había trabado con el tiempo, ¿no? Porque pasaba cerrada hasta que se trabó y no se abrió y varios fallecieron por eso. Justo por eso, las, los modos de falla con consecuencias ocultas son los de mayor importancia, los de más alto nivel. Luego siguen los que tienen consecuencias sobre la seguridad humana y el ambiente, ¿no? Aquellos modos de falla que ocurren y alguien puede salir afectado físicamente, a su integridad física principalmente por eso. También las fallas a veces son las causantes de enfermedades profesionales y también romper alguna ley de medioambiental, por ejemplo, un derrame de petróleo es una afectación ambiental o cuando algo se rompe y lesiona a un operario o a una persona, son consecuencias de la seguridad, ¿no? En tercer lugar, tenemos las consecuencias operacionales. Las consecuencias operacionales son las que ocurren y van a haber em, pérdidas de dinero en operación. Por ejemplo, no producir nada es una consecuencia operacional. Producir más lento, con menor eficiencia, es una consecuencia operacional. Producir defectuosos es otra consecuencia operacional. ¿No? En ese sentido, si es que ocurre un modo de falla, pero
Que recuerden que toda la gestión de mantenimiento se hace sobre las fallas. Si es que algo indeseado ocurre, pero no es causado por una falla, entonces no es directamente responsabilidad de mantenimiento. Aunque puede ser gestionado con el personal de mantenimiento, no es necesariamente su responsabilidad. Y eso hay que definir y separar de manera muy clara, ¿no? Que todo lo que se gestiona desde el área de mantenimiento tiene que tener como protagonista, o sea, la falla. Que un elemento tuvo una avería o un elemento tuvo una degradación, ¿no? Entonces, toda la gestión de mantenimiento se hace sobre los modos de falla. Yo he visto que también definen como modos de falla el atascamiento de la materia prima. Entonces, en el atascamiento de la materia prima no es un modo de falla porque no hay un elemento que haya fallado. ¿Sí? Ya son problemas de operaciones que el departamento de mantenimiento pueda gestionar, sí, sí puede gestionar, sí puede ayudar, puede hacer implementaciones del departamento de mantenimiento, pero no es su responsabilidad, ¿no? No es su responsabilidad. Y ahí por fin tenemos, y al final tenemos las consecuencias no operacionales. ¿Cuáles son las consecuencias no operacionales? Son aquellas que no van a afectar a ninguna de las anteriores. Normalmente estas consecuencias no operacionales, en estas hay un costo que es el costo de la reparación y nada más. El costo del repuesto, el costo de los materiales, a veces mano de obra, ¿no? Y nada más, ¿no? No hay consecuencias ni a las operaciones, ni a la seguridad, ni al ambiente, ni hay consecuencias ocultas. Estas son las no operacionales. Entonces, un ejemplo de esto es la bomba principal y un sistema de bombeo redundante. O sea, cuando yo tengo la bomba principal y la bomba auxiliar. Entonces, ¿qué pasa cuando la bomba principal falla? En el sistema de bombeo no pasa absolutamente nada porque inmediatamente se prende la bomba auxiliar. Entonces, el daño de la bomba principal es no operacional. Al sistema no le afecta absolutamente nada. Mejor la bomba auxiliar. La bomba auxiliar puede tener consecuencias operacionales, ¿no? Porque si falla y necesita entrar en operación, ahí sí el sistema va a dejar de bombear, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? De que, hablando de que la bomba principal no tiene consecuencias operacionales. Tampoco voy a hacer análisis, ni tampoco voy a hacer un plan de mantenimiento ni predeterminado, y tampoco basado en la condición. Lo que podría hacer es mantenimiento de rutina en la bomba principal. Siempre voy a buscar el mejor desempeño de la bomba. Entonces voy a tener que nivelarle, voy a tener que balancearle, voy a tener que alinearle, voy a tener que hacer inspecciones de, qué sé yo, del anclaje de la bomba, limpiar la succión, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas sí, ¿no? Pero la sustitución de elementos de intervalos fijos, o sea, decir que el impulsor le voy a cambiar cada 5.000 horas, o el rodamiento de esa bomba, voy a hacerle análisis de vibraciones, eso ya no, porque esa bomba sí puede fallar y queda la principal trabajando, ¿no? Bueno, es un ejemplo nada más. Ya, este gráfico parece bastante complicado, pero yo quisiera que nos fijemos en estos términos que aparecen aquí. Dice el tiempo de disponibilidad, el tiempo de indisponibilidad y el tiempo de funcionamiento, ¿no? Son términos que vamos a utilizar nosotros a lo largo del curso. Entonces, se ha difundido igual ampliamente este término de aquí, que es el uptime, el uptime. El uptime, yo he escuchado que le traducen como los tiempos de arriba. En varias ocasiones he escuchado que le traducen como el tiempo arriba a uptime, porque eso suena. Pero como saben, en muchos casos la traducción literal no es la traducción correcta. Y este es el caso. La norma, la 13.306 traduce a uptime como tiempo de disponibilidad. Y si ven ustedes en este grafiquito, es un grafiquito en donde tenemos los tiempos relacionados con la disponibilidad, ¿no? Y está puesto la UT, que representa a uptime, o TD, que es el tiempo de disponibilidad. Y acá, con este fondo de color rojo,
los tiempos de indisponibilidad, ¿no? Que son los downtime, los DT, downtime o tiempos de indisponibilidad. Las franjas blancas corresponden a periodos de tiempo en donde no se requiere que la máquina funcione. O sea, la máquina puede estar disponible, pero no funcionando porque no se requiere que funcione. Por ejemplo, una máquina que trabaja de lunes a viernes y no se requiere que esté prendida los sábados y domingos, ¿no? Entonces, igual en los tiempos de indisponibilidad, las zonas rojas representan el tiempo en el cual se requiere que la máquina trabaje y la franja blanca corresponde al intervalo de tiempo donde no se requiere que la máquina trabaje, ¿no? Y en este caso, la máquina no va a trabajar porque algo falló, algún elemento se deterioró o se averió. Entonces, dentro de los tiempos de disponibilidad, la máquina puede estar detenida por otros factores. Esos factores podrían ser porque no se requiere que la máquina trabaje o porque le falta em, un elemento externo. Los elementos de externos no se pueden considerar como fallas. La falta de un elemento externo no se considera como falla. Y esta norma es explícita en mencionarlo. Está escrito. ¿No? Que por ejemplo, la falta de energía, la falta de mano de obra, la falta de combustibles, bueno, como energía, la falta de materia prima, no, no es una falla. Y como no es una falla, la máquina puede estar sin trabajar, pero disponible. No es que la máquina se le dañó nada, simplemente no hay algún recurso externo. Ya, y este tiempo de espera normalmente son para las máquinas redundantes, cuando hay una principal y una auxiliar y la auxiliar está esperando, disponible, tiene que estar disponible, en buen estado, todos sus elementos deben estar funcionales para poder encenderse cuando se requiera. Ya, y otro Ingeniero, término, dígame, ¿qué tal, ingeniero? Jaime Brito, estudiante, bueno, fui estudiante vos soy claro, ingeniero de Jaime, sí, sí mantenimiento, me ¿no? acuerdo de usted. Sí, Dígame, sí. Jaime. Inge, por ejemplo, lo que se hablaba del tiempo de incapacidad externa, lo que hacía la fuente de alimentación, mano de obra, combustible, etcétera. Por ejemplo, en una de las plantas donde estoy a cargo, por ejemplo, tengo yo un problema, un problema con Ya, bajones de voltaje en la ujú, planta, pero ella es de la red principal. En los indicadores que nosotros manejamos, nosotros tenemos las paradas no programadas, que son paradas por fallas mecánicas, fallas eléctricas y las fallas por otros, que yo se le denominó así de esa manera. Entonces, por ejemplo, está bien, lo que yo he hecho es de que esa falla o paradas por otros, en el tiempo, por ejemplo, en el mes, tengo, por ejemplo, 72 eventos, 71 eventos de horas no programadas por este fallo de paradas, por este tema del corte de energía, o ujú, porque el breaker principal de la planta se salta. Debido al bajo voltaje, se incrementa la intensidad y hace que el breaker salte. ya, comprendo. Entonces, Sí, está dentro de ese término de tiempo de incapacidad por un fallo externo, ¿no es cierto? sí, sí, Pero, sí sin es. embargo, eso me ha conllevado a otros daños, como por ejemplo, he tenido varios motores quemados, arrancadores suaves, guardamotores. Ujú, Ahí, sí. ¿cómo se lo podría determinar ya a ese modo de falla? Es que como yo decía, esta pérdida de incapacidad externa, ¿no? Más bien dicho, la incapacidad externa, digamos que no es responsabilidad de mantenimiento, pero sí se debe gestionar, ¿no? O sea, se debe gestionar. Em, Obviamente es un caso atípico y si tienen bien identificado que la falla de estos elementos eléctricos como variadores, arrancadores suaves, etcétera, fallan por disminución de voltaje, o sea, sí deben empezar a revisar. Supongo que la empresa tiene abogados, ¿no? Las Claro, no, empresas no, sí, normalmente sí, tienen ya abogados. se está trabajando. Sí, sí. Inclusive, bueno, ya se ha gestionado ya también con lo que es la parte de la empresa eléctrica para que se aumente el voltaje, porque estamos ubicados en el último ramal de Ah, una ya, entonces es subestación. por eso. Claro, la Sí, empresa eléctrica debe garantizar cierta calidad de la energía, ¿no? Y ahí ya, si no les atienden oportunamente, tienen que ir al plano, deberían, ¿no? Exigir de forma legal. ya, listo, listo. Ok, ingeniero. Sí, porque ahí no pueden hacer nada ustedes dentro de la empresa, están sufriendo las consecuencias de
de algo externo. Ya, Muy buenas gracias. noches con todos. Sí, buenas Ingeniero noches. habla Jaramillo, Humberto. ¿Qué tal, Jesús? Jesús, usted a los Exacto, añazos. exacto. Dígame, Jesús. Eso. Bueno, interviniendo un poquito con el tema del compañero Brito. Claro, en buena hora. Sí, en el ámbito laboral, la verdad es que nosotros también nos topamos con varios de estos temas de los que acabó de hablar Inge. Y es muy cierto lo que usted dice, o sea, ya tienen que ir a la parte legal o a que la empresa eléctrica solucione ese tema, porque la verdad que hay pérdidas de bienes, o sea, quemarse un Sí, motor por una falla que no es no operacional y es externa, realmente, bueno, a mí también me pasó con un tomógrafo, yo presto servicios al Ministerio de Salud Pública. Acá en el Coca, estamos más cerca a la subestación o a la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. mm, Pertenecemos al área de Sucumbíos. Entonces se les fue un transformador principal y nuestro transformador realmente, nuestro tomógrafo funcionaba con 218 voltios de ingreso y con esa falla llegó a mm, 198, sí, muy bajo. casi 200. Ya, y nosotros lo que hicimos ahí como una medida, o sea, una provisional, porque realmente el equipo no debe parar. Nuestra empresa externalizada en subestaciones y todo eso, Ujú, lo que hizo es elevar el TAP ya, del cuarto de transformación de nuestro hospital. O sea, claro, hasta que sí. solucionan. Y había una comunicación hospital, empresa eléctrica, que cuando ya solucionen nos iban a avisar con tiempo para nosotros Para bajar el poder TAP. corregir el TAP, sí. Exacto. Y cuando ya se regularizó, y así pasamos como 15 días. Pero era una falla externa. Eso es como un poquito de experiencia y comentarles a nuestros compañeros que se puede hacer esa gestión externa con las otras entidades, ya sean públicas o privadas, para nosotros no perder operatividad. Ahora, con el tema de los sistemas redundantes, como experiencia en mi hospital, cuando yo ingresé en el 2017, tenían un sistema redundante en el sistema de generación. Ujú, Entonces, cuando yo ingresé, por ejemplo, el generador 1 se iba a la luz, acá es muy frecuente que se vaya la energía eléctrica. Entonces entraba el sistema automático, el sistema electrógeno, ujú, y funcionaba el generador 1. O sea, los mantenimientos de los ambos generadores normales son de 250 kVA. Y en una de esas se dañó el generador 1 por acá hace temperaturas en agosto, julio, agosto, hace mucha temperatura. Y los generadores se sobrecalientan. Y se dañó el generador 1 y entra el generador 2 y no trabajó ni media hora y se reventó el radiador. ya, Entonces, ahí viene, o sea, yo como una solución correctiva, les puse que funcionen intermitente, o sea, un día, un corte trabaja el 1 y un corte y trabaja el el otro 2. el otro. Exacto, porque se confía uno o sea, por más de que tenga el mantenimiento al día, uno le hace pruebas periódicas o tiene en el sistema, en el mismo programa, tiene encendidos programados, ya sea los viernes el uno, el otro es los miércoles a las 10 de la mañana. Más sin embargo, así estaba programado, ¿no? Cuando yo entré. Más sin embargo, cuando ya ocurrió el evento, lo que yo decidí es ponerles intermitente, o sea, que los dos funcionen porque, y revisar la bitácora, el programa, el evento, si es que hay eventos, caídas de tensión y todo eso para estar pendiente, si es que hay elevación de temperaturas de la misma forma. Pero eso digo, como una medida correctiva a un sistema intermitente, si es bueno, mejor ponerle redundante, si es mejor ponerle un sistema intermitente. Intermitente, sí, yo creo que es una solución operativa bastante practicada, es más, ¿no? Ajá. Bueno, Jesús, yo no he escuchado en los sistemas de generación de emergencia, pero sí en los sistemas de bombeo es muy común hacer eso. No le prenden una bomba a la principal, por ejemplo, le tienen trabajando en periodos y luego le cambian al auxiliar. En los sistemas contra incendios también. He visto algunas empresas que a las bombas de los sistemas contra incendios les conectan a piscinas, a tipo piletas.
Entonces están funcionando piletas ornamentales con el sistema contraincendio justamente para garantizar de que la bomba esté constantemente operando y cuando ocurre un accidente se pueda servir, ¿no? Para cumplir con ese propósito cuando Exacto. ocurre un incendio. Sí, eso nomás mi aporte, Inge. Ya, muchas gracias, Jesús, muy amable por su aporte. Continuamos entonces. Bueno, creo que esta parte de esta diapositiva ya está explicada, ¿no? Los tiempos que intervienen, tanto en los tiempos de disponibilidad como en los tiempos de Eduardo, indisponibilidad. buenas noches, una consulta. Sí, buenas noches, Guido. ¿Qué tal, Eduardo? Te habla Guido Ah, Bustos. sí, así veo, Guido, a los añazos. Sí, Espero que ¿qué estés tal? bien. ¿Cómo te va ahí? Aquí, contento de verte, Igualmente, Guido. compartiendo tus conocimientos. Una consulta, Dime, Guido. parecido a la pregunta del compañero anterior. En el tema de subestaciones tenemos generadores de emergencia. ¿Ya? Si cuando el generador tiene que entrar en operación por alguna falla, eh, en el caso de que por la falla de la batería no encienda, este recaería en el tiempo de incapacidad externa. No, no, eso sí es ya propia de la máquina. Es que deben haber actividades. A ver, más que eso, el caso de los generadores de emergencia generan consecuencias ocultas, ¿no? Generan consecuencias ocultas. Y que la Mm, batería no esté en estado de poderle encender a la bomba, perdón, no a la bomba, sino al generador, es una falla oculta. Es ya. responsabilidad de mantenimiento. Eso, perdón que intervenga, y ahí no solo es la batería, por ejemplo, a mí me ha pasado ya en la vida profesional, o sea, revisamos voltajes, o sea, periódicos, semana a semana se revisa voltajes y todo, y me ha pasado que el automático del motor de arranque no entra en función, hay batería y todo, y no arranca el generador, ¿por qué? Y es un elemento súper pequeño, o a veces el sensor Claro. el sensor de la presión de aceite o del sistema de precalentamiento están obstruidos o están sucios, ya eso lanza una alarma al generador y ya no enciende. Entonces, por eso digo, es siempre ir al controlador y ver si es que hay alertas. Ahí es todo programado. Entonces ahí va registrando los eventos que va generando y eso uno tiene que ir ahí llevando en la bitácora y estar pendiente. Y eso a veces, por ejemplo, en un hospital no debe parar las cirugías, no debe parar cosas. eh, Claro, Netamente tiene que estar 100% operativo. Y a mí me ha es pasado de que mucho, las baterías están bien, pero eso digo, el automático del motor de arranque no vale. Y es un elemento súper pequeño. sí, es mucho más crítico en un hospital, es porque las consecuencias, o sea, además de que son consecuencias ocultas, lo que estamos hablando, tenemos consecuencias a la seguridad, ¿no? Que se vaya la energía eléctrica y el generador no entre en funcionamiento cuando están operando a alguien o en medio de una operación. Es muy crítico y ya ocurrió aquí Claro, en un eso se hospital. llama seguridad al paciente, pero también, o sea, es que por eso digo, los hospitales desde el momento de que se planifica su construcción tienen muchos sistemas de respaldo. Por ejemplo, ahí Ujú, entra el banco de ¿cómo es? UPS, por ejemplo, UPS de sí, 10, 20 kVA que van solo para generar el quirófano, solo para el área de emergencia, UCI, todo ese tema. Entonces, o sea, si falla un sistema, entra el otro sistema a funcionar. O sea, siempre deben estar 100% operativos esos sistemas. sí, Bueno, solo para completar la idea, y es por eso que los planes de mantenimiento tienen que contemplar y tienen que ser mucho más exigentes y rigurosos en este tipo de casos. Jaime, tiene la palabra, nos quería decir sí, algo. bueno, un tips o una anécdota que me pasó a mí justamente hace un mes, más o menos fue. Bueno, realizamos la prueba en una planta, entonces encendiendo el generador y poner en marcha el generador, ¿no? ¿Y qué era lo que pasó? Que tenía una caída de tensión. ¿Y cuál había sido el problema? El problema había sido por no cambiar los filtros de combustible o no cambiar el Mm, aceite a tiempo. Porque ya, bueno, uno de los técnicos de, de una empresa que nos da servicio de mantenimiento de generadores recomendó realizar el cambio a las 250 horas de trabajo o a su vez a los 6 meses. Y nosotros cambiamos a los 8 meses. Entonces, mm,
¿Qué era lo que había pasado? Que el filtro de combustible, como es de cartón, había obstruido una línea la línea de salida de combustible y nos generaba ese problema. O sea, de pronto, para que no les pase a nadie, o tener en cuenta ese tip, ¿no? De realizar el cambio hacer el mantenimiento, el cambio de aceite y filtros a tiempo, ¿no? A las 250 horas o a su vez a los 6 meses. Lo que se Ajá, cumpla primero. ya. Lo que se cumpla primero, sí, eso iba a decir. Ya, muchas gracias, Jaime. Gracias, Jesús Guido, por sus comentarios. Son bastante importantes. Las experiencias que tienen ustedes también, yo creo que enriquecen mucho a este curso. Ya, continuemos. Entonces, vamos a ver otro grupo de definiciones. Es un poco más para entrar en detalle de lo que ocurre dentro de una reparación. No, esta subdivisión a veces no es tan importante realizarla, pero en muchos casos sí. Bueno, aquí yo puse los eventos que se tienen que realizar en una actividad de mantenimiento preventivo y en una actividad de mantenimiento correctivo. No, dentro del preventivo podríamos tener un tiempo destinado a la evaluación de la degradación, otro orientado al mantenimiento preventivo activo. ¿Se acuerdan que les hablaba del mantenimiento activo? No, la parte donde yo hago la sustitución o el reacondicionamiento es el mantenimiento preventivo activo, es la ejecución de la tarea. Tenemos la verificación del funcionamiento luego que terminamos la tarea, ¿no? Y aquí dentro de esto también podríamos tener nosotros los retardos técnicos, logísticos o administrativos internos, ¿no? Los técnicos son por aspectos más relacionados em, con ciertas actividades que yo tengo que realizar en ejecución de un trabajo. Ya, y por otro lado tenemos los tiempos de reparación. En los tiempos de reparación tenemos el tiempo de diagnóstico de la avería. Entonces, en ciertos tipos de máquinas, el diagnóstico podría ser rápido. En otros, el diagnóstico va a ser bastante complicado, inclusive requerir equipo especializado. Luego tenemos el tiempo de mantenimiento correctivo. Este tiempo de mantenimiento correctivo activo es la ejecución de la tarea, la sustitución o el reacondicionamiento, ¿no? La ejecución de la tarea de mantenimiento de correctivo. Y luego tenemos la verificación del funcionamiento asimismo. Nuevamente tenemos los retrasos técnicos, logísticos y administrativos. Entonces, aquí están esas definiciones de qué es mantenimiento activo, el mantenimiento preventivo activo, el mantenimiento correctivo activo, ¿no? Los tres es parte de lo mismo, es la ejecución de las actividades. En algunos casos, porque estamos realizando mantenimiento preventivo. En otros casos, porque estamos realizando mantenimiento correctivo. Ya, y les puse también los retrasos. Tenemos retraso técnico, ¿no? Todos estos términos provienen de la misma norma, la 13.306. Entonces nos dice que como ejemplo, la misma norma pone de que un retraso técnico es la verificación de la seguridad del equipo o instalación del equipo de prueba, ¿no? Como ejemplos. Los retrasos de logísticos, todo lo logístico está relacionado con los recursos, los repuestos, em, el personal, equipo especializado, equipo de izaje, equipo de monitoreo, son el tiempo que yo me tardo en conseguir los recursos, ¿no? Para la ejecución de las tareas es logístico, ¿no? Y el administrativo interno, por ejemplo, son elaborar órdenes de trabajo, elaborar la requisición de repuestos o lo que yo necesite hacer para sacar un repuesto. O sea, el trámite que debo hacer para sacar un repuesto. Ir a traer el repuesto ya es logístico. Ya, bueno, también les puse los administrativos externos. También hay externos, pero no es gestionable dentro del mantenimiento, los administrativos externos. Por ejemplo, el tiempo acumulado en espera para la autorización para acceder a un elemento. Por ejemplo, cuando producción me tiene que autorizar a pagar la máquina para hacer mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Es dentro de la empresa, pero externo al mantenimiento. Y aquí dos términos que es la recuperación y la reparación, ¿no? Que la reparación, en la reparación, dentro de la reparación, está el diagnóstico de la avería, está la sustitución o reacondicionamiento o la ejecución ya de la tarea
y luego la verificación del funcionamiento o pruebas de funcionamiento, ¿no? Estos tres están dentro de la reparación. Em, y fuera de la reparación están los retrasos, los técnicos, los logísticos y los administrativos. Cuando yo considero también estos retrasos, el tiempo se llama tiempo hasta la recuperación, ¿no? O tiempo hasta la restauración, que viene del inglés time to restoration, ¿no? Y tal cual está en la norma, ¿no? Así está en la norma. Nosotros simplemente les llamamos tiempo para reparar antes de pasar. En algunos casos, estos tiempos pueden ser significativos. No me estaba acordando de un caso. Estamos haciendo una tesis en la empresa eléctrica de La Tacunga. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? El departamento de mantenimiento donde se está ayudando se encargan de las actividades de mantenimiento de las subestaciones. Y hay algunas subestaciones y están muy alejadas. Entonces, el tiempo logístico es muy considerable. En este caso, los tiempos logísticos, estamos hablando de decenas de minutos o de horas, inclusive hasta poder llegar a las subestaciones. Entonces, en este caso, sí es muy considerable el tiempo de este retraso logístico. Pero en ocasiones son tiempos muy pequeños que no son considerables. Ya depende de cada empresa el poder actuar o no sobre cada uno de estos tiempos en función de qué tan representativos sean. Es muy importante hacer gestión sobre ellos. Ya, entonces, ya vamos a empezar ya a ver definiciones de los términos, ¿no? Que es el motivo de los términos relacionados con los indicadores relativos a la fiabilidad. Les diste este grafiquito para poder diferenciar dos de ellos. El tiempo entre fallas, el time between failure, y el tiempo operativo entre fallas, o el operative time between failure. Ya, entonces, les voy a indicar qué son estos rectángulos que estamos viendo en el gráfico. Ya, en primer lugar, este es un plano cartesiano de toda la vida, en donde tenemos el eje de las abscisas, en donde está la variable independiente, ¿no? Y el eje de las ordenadas, en donde está la variable dependiente. Entonces aquí va a ser función del tiempo, ¿no? En el tiempo van a ocurrir unos eventos, y esos eventos van a afectar al estado de la máquina. Empezamos con una falla. DT aquí es downtime, perdón. DT es downtime, o sea, es el tiempo, el color rojo donde la máquina está dañada, está reparándose en este tiempo. OT es el operative time, es el tiempo durante el cual la máquina está operando. Este TNR es un tiempo no requerido. O sea, yo en estos rectángulos de color, en estas zonas, franjas de tiempo, no requerimos que la máquina trabaje. Podría ser una empresa que trabaja de lunes a viernes, por ejemplo. De lunes a viernes y sábado y domingo la máquina está apagada porque no necesitamos que trabaje sábado y domingo, ¿no? Aquí es una posibilidad, no es normal que ocurra si la máquina trabaja de lunes a viernes, no es normal que entre semana yo haga mantenimiento preventivo, ¿no? Lo normal es el mantenimiento preventivo hacer dentro de este tiempo no requerido, o sea, dentro del tiempo en donde yo no necesito que la máquina trabaje, ¿no? Pero le puse como ejemplo nada más. Hay máquinas, en cambio, donde trabajan consecutivamente de lunes a domingo las 24 horas del día, en un ciclo de trabajo 24/7 se le conoce. Entonces, donde yo tengo que apagar la máquina para hacer mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, em, si yo considero estos tiempos operativos, o sea, sumo esta franja de color verde, la uno más la 2 más la 3 y más la 4, allí estoy obteniendo el operative time between failures, o sea, el tiempo operativo entre fallas, ¿ya? Pero si yo solamente voy al calendario y digo, a ver, en esta fecha la máquina salió de una restauración, ¿no? Salió de una reparación en esta fecha de aquí, ¿no? Y trabajó sin importar de que atravesó por periodos donde no se requería que funcione o en mantenimientos preventivos, ¿no? Y consideramos solo la fecha en el que la máquina tiene el siguiente daño, la siguiente falla, y veo cuánto pasó en el calendario.
ese es el tiempo entre fallas. Ese es el tiempo entre fallas. Entonces, ¿cuál de los dos utilizar? El que sea posible, ¿no? No, no es que es mejor trabajar con el tiempo operativo entre fallas o es mejor trabajar con el tiempo entre fallas. Se utiliza el que tenemos. ¿Cuándo utilizamos el tiempo operativo entre fallas? En máquinas que tienen orómetros o en máquinas, por ejemplo, en los vehículos que tienen el kilometraje, ¿no? En ese caso. O que tiene otra forma de contarse los ciclos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en las prensas, el número de accionamientos que hubo. Entonces, si tiene un contador o tiene un orómetro, allí se puede utilizar el tiempo operativo entre fallas. Pero si no, utilizamos el tiempo entre fallas, el tiempo calendario. El tiempo calendario. Igual nosotros cuando hacemos actividades de mantenimiento, si tiene un contador o tiene un orómetro, lo hacemos en función de ese contador o ese orómetro. Pero cuando no tiene, nosotros las actividades de mantenimiento lo hacemos a través del calendario, ¿no? Decimos, esta actividad hay que hacerle cada 4 meses y no sabemos cuánto tiempo pasó operando dentro de esos 4 meses, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener claro cuál es del un término y cuál es del otro término. Nada más, ¿no? Nada más para hacer esa diferenciación. Y empezamos. Y yo voy a empezar a hablarles de lo que vamos a ver a lo largo de este curso, en función de que la fiabilidad, ¿no? Porque el curso se trata de eso, ¿no? De hacer análisis y toma de decisiones basados en indicadores relacionados con la fiabilidad. Entonces, la fiabilidad es una probabilidad, ¿ya? Pero ¿por qué existe esta probabilidad? Porque este tiempo operativo o el tiempo que transcurre desde que un elemento es nuevo hasta que el elemento se daña, o el tiempo que transcurre entre una y otra falla en una máquina, no es constante, o sea, no es el mismo. No existe, ¿no? Aunque algunos venden así. Por ejemplo, una banda para 5.000 horas. Solamente existe una expectativa de que la banda va a trabajar sin dañarse, sin romperse hasta las 5.000 horas. Y todos los elementos van a fallar de manera aleatoria. Sí, todas las fallas son aleatorias, pueden ocurrir en cualquier instante de tiempo las fallas, con cierta probabilidad de que ocurra. ¿Sí? Entonces, por eso se aplica la estadística dentro del mantenimiento, para analizar los eventos que ocurren en el tiempo principalmente, entendiendo de que este tiempo no es constante, va a variar de caso a caso, ¿no? De un caso al otro caso. Y para simplificar las cosas, o sea, yo no entiendo por qué dentro de la fiabilidad se utilizan ciertos cálculos alejados de la estadística, ¿no? Pero yo hoy día les voy a decir de que no hay que alejarse de la estadística y simplifica mucho comprender lo que se está haciendo partiendo de la estadística, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es a utilizar la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué cosas vamos a utilizar de la estadística descriptiva? Vamos a utilizar la media. Todos sabemos calcular la media. Creo que ahora en la actualidad inclusive se garantiza de que los niños de la escuela calculen la media, ¿no? Entonces, la media, la desviación estándar, ¿no? Que es un dato que nos va a decir qué tan diferentes son mis datos, ¿no? La desviación estándar, ¿no? Y las medidas de posición. ¿Qué es una medida de posición? Eso ya vamos a ver posiblemente mañana, qué es una medida de posición. O ubicación, es parte de la estadística descriptiva que me describe cómo son mis datos, ¿no? Y mis datos simplemente es el tiempo que transcurre hasta que ocurre un evento deseado o un evento indeseado. ¿Cuáles son los eventos indeseados? Las fallas, ¿no? ¿Y cuáles son los eventos deseados? La restauración. Entonces, vamos a ver esas tres cosas, como les dije. La media, la desviación estándar y los cuantiles. Ya vamos a aprender bien qué son estos cuantiles. Es parte de la estadística descriptiva, no es una palabra, bueno, tal vez no tan popular, pero es muy fácil de entender qué son los cuantiles. Ya, entonces, es por eso que en esta diapositiva, como parte de las mismas definiciones,
tenemos estas tres, el tiempo medio entre fallas. Aquí también podría estar el tiempo medio operativo entre fallas, ¿no? O sea, aquí intercalado una O, no hay ningún problema. O sea, igual, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular una media, ¿sí? El tiempo medio para reparar, incluidos los retrasos o sin incluirle los retrasos. Si incluimos los retrasos, esta R es la recuperación o la restauración, ¿no? Y si no incluimos los retrasos, tenemos este término de aquí que es la reparación únicamente, ¿no? La M al inicio quiere decir que se saca una media. ¿Y con qué ecuación sacamos la media? Con ecuación que nos enseñaron desde niños. Si yo tengo 5 datos, sumo los 5 datos y divido para 5. Si tengo 10 datos, en este caso son tiempos. Si tengo 10 tiempos o 10 datos de tiempo, sumo los 10 datos de tiempo que tengo y divido para 10. Así, hay que sacar una media. Ya, entonces, bueno, aquí les dice un dibujo que indica que cuando nosotros sacamos una media, es una parte de una muestra, perdón, es una parte de la población. Y bueno, y cuando hablamos de poblaciones, tenemos dos tipos de poblaciones, las poblaciones finitas y las poblaciones infinitas. Entonces, todos estos tiempos que nosotros medimos dentro del mantenimiento, eh, son de población infinita, ¿no? ¿Por qué pertenecen a una población infinita? Y eso es muy importante saber para ver qué ecuaciones yo voy a utilizar más adelante, ¿no? ¿Por qué es una población infinita? Porque si yo tengo, por ejemplo, ya ocurren 5 fallas, ¿no es cierto? Yo ya mido los tiempos para restaurar o tiempos hasta la restauración. Ya tengo 5. ¿Será que puedo tener uno más? O sea, es cuestión de tiempo nomás y la máquina se va a volver a fallar, va a volver a fallar, ¿no? Entonces ya tendré 6. Luego, solo es cuestión de esperar más tiempo y ya tendré 7 y así voy a empezar a tener datos, ¿no? Y en el tiempo y a través de los años yo voy a tener muchos datos, ¿no? Y no voy a poder decir en ningún momento que ya tengo todas las fallas posibles, o sea, ya ocurrió todas las fallas posibles y ya no hay más fallas que puedan ocurrir, eso no voy a poder decir nunca. Entonces, siempre con el tiempo va a ocurrir una más y otra más y otra más y otra más y no tiene límite. Entonces, por eso los eventos de falla o los eventos de recuperación, porque ocurrió una falla, pertenecen a una población infinita, pertenecen a una población infinita. Y bueno, y la norma da una definición también lo que está aquí de tomate, que dice que en el campo de la fiabilidad los tiempos medios se definen como la esperanza matemática de esos tiempos, ¿no? Entonces, si habla de los tiempos de entre fallas, sería así. En el campo de la fiabilidad, los tiempos medios entre falla se define como la esperanza matemática de los tiempos de entre fallas. Si hablamos de los tiempos hasta la recuperación, diría en el campo de la fiabilidad, los tiempos medios hasta la recuperación se define como la esperanza matemática de los tiempos hasta la recuperación. Entonces aquí el término común en todas estas definiciones de los tiempos medios es la esperanza matemática, ¿no? Y la esperanza matemática se designa con la letra E mayúscula dentro de la estadística, ¿no? E mayúscula. Y entre el paréntesis se coloca la variable aleatoria, que en nuestro caso es el tiempo, cualquier tiempo del que estemos hablando. Tiempo para la recuperación, tiempo para la reparación, tiempo entre fallas, perdón, o tiempo operativo entre fallas, ¿no? ¿Y qué es la esperanza matemática? La esperanza matemática es la media poblacional. Esa es la esperanza matemática, es la media poblacional. Entonces, para calcular la media poblacional de una muestra de infinitos elementos, no podemos hacerlo contando y dividiendo para el número de elementos. No podemos, no podemos. Entonces, siempre la media poblacional se calculará con métodos de inferenciación, o sea, con los métodos que la distribución estadística nos diga que debemos utilizar, ¿no? Y lo que nosotros vamos a poder hacer con respecto a la media, con los datos de nuestro historial, con los datos que tenemos registrados en los eventos de falla, es calcular la media muestral, ¿no? Calcular la media muestral.
¿ya? Entonces, por un lado tenemos la media poblacional, que es la esperanza matemática, y por otro lado tenemos la media muestral. ¿Qué tan diferentes son? No son, la idea es que son similares, o sea, inclusive hay un método de la fiabilidad que ya vamos a ver si vamos a hacer eso, que se basa en que la media poblacional es igual a la media muestral, ¿no? Se basa en eso. O sea, sí son diferentes, pero difieren por poco nada más, ¿no? Me refiero a la media poblacional con respecto a la media muestral. Lo ideal sería que sean iguales, ¿no? Pero van a diferir por poco. Ya, creo que llegamos a la última definición, ¿no? En cuanto a la terminología, em, tengo una palabra de Marisela, perdón, tengo una pregunta de Marisela, tiene la palabra. Sí, ingeniero, buenas noches. Cuando Buenas tenemos noches. una cantidad de datos mayores a 30, ¿se aplicarían las tablas de la estadística para medidas de posición y dispersión, pero por intervalos? Bueno, no, verán, yo he investigado mucho sobre ese número de datos igual a 30 y la verdad que se ha perdido en el tiempo cómo se estableció. No, no hay ningún libro, inclusive hay libros que mencionan que no hay libros donde dice por qué 30 son muchos datos, a eso se refiere, ¿verdad? Sí, y ya se aplica a Toda la otro tipo de estadística, forma, ajá, las toda la diferencias. estadística de poblaciones finitas, Exacto, ajá. sí. Ya, Rómulo creo que nos quiere hablar al respecto. Ya, Sí, ¿cómo luego está, yo Ingenio? concluyo. Buenas noches. Buenas noches, Rómulo. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Justo respecto a la pregunta de la compañera, me gustaría participar en ese Con aspecto gusto, Rómulo. porque he escuchado bastante respecto de eso de que mayor a 30, menor a 30 o mayor a 50. Eso simplemente nace como un criterio del estadístico, más no es una regla, ¿sí? Entonces, sí existe que la potencia del estimador para hacer la inferencia y la potencia del estimador sí va a depender del tamaño de la muestra, que es diferente, más no que mayor a 30 debe utilizar intervalos o no. Eso sería ahí. Sí, gracias, Rómulo. Verán, eso de los 30 datos viene de épocas en donde la estadística se hacía a mano, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante que hacer estadística no es nada más que utilizar una función. Existen varias funciones de acuerdo a cómo nuestros datos se distribuyan, pero sigue siendo una función como la función de la línea recta, en donde tiene unos parámetros. em, eh, sin embargo, estas funciones estadísticas todas son exponenciales, ¿no? Y estamos hablando de que la estadística se empezó a desarrollar en una época donde no habían calculadoras ni computadoras. Entonces todo lo hacían con tablas. Y obvio, o sea, 30 datos eran muchos datos en esa época, ¿no? Pero ya estamos en otra época. Ahora, no es que le dé igual, pero no es difícil poder trabajar con 5.000 datos, 10.000 datos, 20.000 datos. Ahora la connotación de mucho ha cambiado muchísimo. Y ahora escucho que 10.000 datos ya es poco, ya no es mucho 10.000 datos, perdón, ya no es mucho 10.000 datos, ¿no? Obviamente dependiendo de qué es lo que se trate. Sí, entonces, justo debido a eso, o sea, a mí me parece una genialidad. No tengo el nombre, sí el nombre es conocido, pero no me recuerdo de quien en algún momento desarrolló, por ejemplo, la distribución de TED-Student, ¿no? Que se puso así de como apodo TED-Student, que TED-Student es una distribución estadística para trabajar con la población, con poblaciones infinitas. ¿Y qué es lo que tiene de nuevo TED-Student? TED-Student lo único que hace es contemplar más incertidumbre nada más en los resultados, ¿no? Con pocos datos se tiene más incertidumbre, con más datos la incertidumbre empieza a disminuir y la distribución TED-Student empieza a parecerse más a la distribución normal, ¿no? Entonces, trabajar con TED-Student sí que requería de muchísimas tablas antes. Ahora, ¿qué es trabajar con TED-Student? Una línea de código.
o una función en el Excel. Es muy fácil, o sea, muy, muy, muy fácil. Entonces ya no hay la necesidad de utilizar, trabajar por intervalos o utilizar a partir de ciertos datos la distribución normal. Si hay distribuciones para todo ahora. Todo eso como experiencia más que todo. Yo, por ejemplo, trabajo sin importar el tamaño de mi muestra, trabajo siempre con TED-Student, por ejemplo, para algunos casos. Cuando los datos se distribuyen normalmente, trabajo con TED-Student siempre. Y cuando mis datos no se distribuyen normalmente, trabajo con Weibull. Es más, o sea, Weibull es una distribución muy, muy flexible, ya vamos a ver más adelante, es extremadamente flexible que inclusive Weibull se asemeja mucho bajo ciertas condiciones a la distribución normal. Es muy flexible. Y a pesar de que hay una gran cantidad de distribuciones, casi todo se resuelve con TED-Student y Weibull. Muy satisfactoriamente, diría yo. Ya, espero que quede clara esa parte, ¿no? Entonces vamos a hacer estadística básica muestral, porque TED-Student también se caracteriza por eso, ¿no? Trabajar con los valores muestrales. O sea, sacamos la media de nuestra muestra, sacamos la desviación estándar de nuestra muestra, perdón, y luego vamos a sacar los cuantiles muy específicos con un propósito muy particular que ya van a ver ustedes cuando lleguemos para allá. Ya. Y también quería indicarles un método para calcular las pérdidas. Esto vamos a utilizar nosotros para evaluar las consecuencias de las fallas, ¿no? En el material que les di, tenemos un historial de fallas de 5 bombas. Y en este historial, como hay 5 bombas, y hay algunos modos de falla, para poder saber por dónde empezar, vamos a aplicar Pareto. Pero Pareto vamos a hacer en función de las consecuencias. Entonces vamos a ver las fallas de qué bomba tiene mayor consecuencias. Y luego, qué modo de falla tiene más consecuencias de entre los modos de falla que ocurren en estas bombas. Entonces, las consecuencias vamos a medir a través de las pérdidas o los costos totales de mantenimiento, ¿no? Que son las pérdidas más los costos contables. ¿Cuáles son los costos contables? Los costos contables son los que se pagan mediante proformas o notas de venta. O sea, cuando yo compro un repuesto, tengo un comprobante de venta, ¿no? Cuando yo pago un servicio, tengo un comprobante de ese servicio. Y esos son los contables. Pero cuando tengo una pérdida, no hay comprobante de venta. Entonces, ¿cómo yo estimo ese valor de dinero que la empresa perdió o que le costó a la empresa? ¿Cómo estimo esa cantidad de dinero que le costó a la empresa? Entonces, para eso vamos a utilizar esta ecuación de aquí, ¿no? Este PP significa las pérdidas de producción en dinero, que es una cantidad de dinero que se le resta directamente a las utilidades de la empresa, que es igual al margen de contribución unitario por la capacidad de producción requerida y multiplicada por la sumatoria de todos los tiempos para restaurar de lo que yo esté evaluando. Y a esto vamos a hacer un ejercicio. Si quieren más información, ustedes pueden acceder a este enlace, ¿no? Les va a llevar a un artículo científico de mi autoría, ¿no? Yo desarrollé las ecuaciones para poder calcular estas pérdidas basados en cómo se hace la contabilidad de costos de una empresa. Ya, ya, veamos este temita. Va a ser muy importante porque como yo les decía, vamos a trabajar con datos, pero no tenemos a veces los datos. Entonces, lo primero que se debe hacer es poder crear el método correcto para poder registrar los datos que me van a servir luego. Porque, como les digo, yo sí me he topado muy frecuentemente con historiales de muchos años, ¿no? Pero que muy poca información es utilizable. O sea, imagínense ustedes unos 5.000 registros de mantenimiento, pero que muy poco va a servir. Entonces, al inicio yo les decía, ¿no? Que
en el momento ya de calcular los indicadores de manera correcta, nos damos cuenta que a lo mejor tenemos que hacer cambios para poder recolectar correctamente los datos. Y es algo que hay que hacerlo, o sea, mientras más pronto empiecen, más pronto van a tener datos utilizables. Yo he escuchado algunos criterios, ¿no? Que dicen, o sea, se puede hacer maravillas, se puede calcular cuántas cosas, pero aquí no se está registrando, entonces hay que empezar a registrar. O no puedo hacer porque no tengo los datos, entonces hay que empezar a registrar para tener los datos. Ya, ¿cuál va a ser el criterio principal para poder registrar correctamente los datos? La norma ISO 14224. ¿No? En primer lugar, yo puedo hacer análisis a nivel de elementos, puedo hacer análisis a nivel de máquinas, puedo hacer análisis a nivel de sistemas, puedo hacer análisis a nivel de plantas. O sea, calcular, por ejemplo, cada qué tiempo, o en promedio, cada qué tiempo se rompe una banda, o en promedio, cada qué tiempo se daña una bomba, o en promedio, cada qué tiempo hay una falla en un proceso productivo. En promedio, cada qué tiempo hay una falla, se produce una avería en una planta de producción, ¿no? Todo eso hay cómo hacer, ¿no? Pero para eso necesito los datos, obviamente para un elemento, saber cada qué tiempo se daña un elemento, sirve para tomar ciertas decisiones. Pero ya para la información de cada qué tiempo se daña un sistema productivo, sirve para tomar otro tipo de decisiones, no es lo mismo. Entonces, para poder tener esa información, la información tiene que estar registrada de la manera correcta. Entonces, como ya hay una norma que nos dice cómo debe registrarse a través de estos niveles. Es recomendable hacerlo, ¿no? Yo creo que universalmente en el mundo lo que más se utiliza de esta norma es de esta pirámide que se conoce como la taxonomía del mantenimiento, en donde nos indica ciertas jerarquías o cómo se va descomponiendo a través de ciertos niveles jerárquicos los componentes estructurales de una empresa, ¿no? Entonces, como yo les decía, esta norma es pensada para la industria del gas y el petróleo. Muchas empresas no tienen todas estas subdivisiones, entonces, ¿qué se hace? Se obvian, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una empresa que iría aquí en el nivel uno, pero que no tiene estas categorías de negocio o la instalación o la planta, sino que directamente está dividida en secciones. Entonces, saltaría del paso uno al paso 5 directamente. Entonces, yo cojo esta estructura y le comparo con mi realidad de cómo está estructurada mi organización y de acuerdo a eso yo voy estableciendo si va a tener el nivel uno, va a tener el nivel 5 o qué de estos niveles yo considero. Lo que sí se considera, inclusive a nivel de equipos, ¿no? A nivel de equipos, yo tengo aquí en este nivel 6 aparece la máquina. En el nivel 6 aparece la máquina. Y una máquina puede estar subdividida también, ¿no? En el caso de un vehículo, por ejemplo, donde yo tengo aquí en el nivel 6 el vehículo. Y el vehículo podría yo dividirla en sistemas, el sistema de transmisión, el sistema eléctrico, el, el sistema de frenos, por ejemplo, ¿no? Que sería este nivel 7. Pero no todas las máquinas tienen ese detalle, ¿no? Entonces, yo aquí directamente hay máquinas que en lugar de dividirla en sistemas, directamente se le divide en componentes, que sería este nivel de ítem mantenible y el de parte. Entonces, ya para entrar un poco ya en el tema, em, como les indiqué, tengo un historial de una bomba en donde en esta bomba le puse 6 modos de falla, que son los que podemos ver en esta diapositiva, ¿no? De elementos susceptibles a deterioro o elementos susceptibles a degradación o a averías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Los rodamientos del motor, ¿no? No le puse el rodamiento del motor porque cuando se daña uno, de ley hay que cambiar el otro, ¿no? O sea, si ya desarmamos para cambiar un rodamiento, le tenemos que cambiar el otro también, ¿sí? Aunque el más susceptible a daño es el que está adelante en el motor. El que se suele dañar primero normalmente es el que está acá adelante. Ya, luego tenemos también rodamientos de la bomba. Normalmente hay dos, ¿no?
Tenemos en este caso que el motor con la bomba está acoplada, entonces se nos va a dañar el elastómero del acople de la bomba. También tenemos el aislamiento del motor, pierde su resistencia eléctrica con el tiempo, las bobinas, mejor dicho, el esmalte de las bobinas, desde el que pierde su capacidad de aislar. Tenemos también el sello mecánico. El sello mecánico igual tiene un tiempo de vida. Bueno, todos estos elementos en sí, los que estamos analizando, se va a desgastar, ¿no? Y va a dejar de cumplir su función. No hace que se detenga la bomba en sí, ¿no? No le resta una gran capacidad, pero sí, o sea, operativamente te influye el desgaste del sello mecánico y hay que cambiarle cuando ya tiene desgaste. O a veces se fisuran también. El anillo de desgaste igual y el impulsor igual, ¿no? El impulsor inclusive es un elemento eh, principal de la bomba que se va a desgastar con el tiempo y va a dejar de cumplir su función. O sea, hace que la bomba pierda, es uno de los principales motivos que hace que la bomba pierda su función, el desgaste del impulsor. Ya, entonces, el primer paso, vean, es identificar los elementos susceptibles a deterioro. Ese es el primer paso. O sea, yo tengo mi maquinita y me tengo que basar, o sea, en la experiencia de la gente, ¿no? La gente de producción, la gente de mantenimiento. Esto muy difícilmente están en los catálogos. En el historial yo debo consultar qué elementos se han dañado y me hago una listita de elementos, ¿no? Me hago una listita de elementos. Y luego que me hago esta listita de elementos, yo tengo que escribir este daño, este deterioro, la avería de este elemento, pensando en qué actividad de mantenimiento o qué medición yo puedo hacer para verificar que ese problema está ocurriendo, ¿no? En eso debo pensar, ¿no? Les ponía como ejemplo aquí el aislamiento de las bobinas. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? O sea, no debo decir motor quemado, porque quemado me lleva a pensar de que no hay actividad de mantenimiento preventivo, ¿no? Motor quemado, o sea, sonaría que estoy de mala suerte y se me quemó el motor y cuando se queme el motor yo le cambio por uno nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre antes de que el motor se queme? Antes de que el motor se queme, el esmalte de las bobinas del estator pierden su capacidad de resistencia, ¿no? Entonces, yo puedo medir periódicamente la resistencia del esmalte de las bobinas, ¿no? Y esa es una actividad de mantenimiento que se acostumbra a hacer mucho en algunas empresas. Ya, les puse una captura del historial que vamos a utilizar en este curso. Vamos como les dije, el historial está conformado por unas bombas, 5 bombas. Está registrado el tipo de mantenimiento. Aquí están en este historial registradas las actividades correctivas y preventivas. El modo de falla. Tenemos aquí sello mecánico agrietado, succión, taponada. Bueno, aquí están los modos de falla. Tenemos las tareas de mantenimiento. Hay algunas como la limpieza de la succión. Este de sustitución es porque ocurrió una actividad correctiva normalmente, ¿no? Que no nos da mayor explicación, solo dice sustitución. Sello mecánico agrietado, sustitución. ¿Qué se sustituyó? El sello mecánico, ¿no? En el modo de falla nos indica claramente el elemento. Entonces, en las preventivas sí tenemos, ¿no? La limpieza de la succión, inspección de los pernos de anclaje, la limpieza de la succión otra vez. Bueno, aquí están. Primero se hace de una bomba, después se hace de la otra bomba. Y están las fechas de inicio y fecha fin. Fecha de inicio, fecha de inicio es la fecha de inicio de la falla. Y fecha fin es la fecha de la restauración, ¿no? De la restauración. Y tenemos los costos en repuestos y materiales en cada una de las actividades. Entonces, este es el historial que vamos a utilizar. El día de mañana ya vamos a empezar a utilizar. Vamos a iniciar el día de mañana con ya los primeros cálculos que les dije que íbamos a calcular.
a calcular la media, a calcular la desviación estándar y a calcular los cuantiles, eso vamos a hacer. Entonces, llegamos hasta aquí, es lo que tenía preparado para hoy. No sé si existen más preguntas. ¿No? Excelente, no hay preguntas. Espero que sea porque quedó entendido. Yo les agradezco mucho a todas las personas que intervinieron y también quiero alentar a que sigan preguntando. Veo de manera muy satisfactoria que se puede aprovechar la experiencia de los participantes en el curso y aprovechar esa experiencia siempre es sabio, ¿no? Eh, no sé si hay más preguntas. Si hay preguntas. Ya me parece que no. Entonces, si no hay preguntas, les agradezco mucho la participación de todos. Que tengan una excelente noche. Marisela tiene una pregunta. Ingeniero, ¿qué tipo de condición es? Verá, nosotros nos alimentamos por el terciario de un transformador, pero tenemos como respaldo el grupo diésel y la alimentación de la red pública. Ya, Si es que tuviéramos problemas en el grupo diésel, la otro respaldo de alimentación es la red pública, pero en la red pública tenemos dañado el disyuntor que permite conectar. ¿A qué condición está ligado ahí que falle o no falle el grupo diésel, que prácticamente sería nuestro único respaldo a ser alimentados? ya. A ver, yo entiendo que ustedes contratan el suministro de energía, ¿no es cierto? No, nosotros nos alimentamos por el terciario de un transformador. Estoy yo en Ya, transmisión eléctrica. ya, listo. Pero tienen su propio generador, Sí, un autotransformador. un Y tenemos, autotransformador. sí, nos alimentamos por el terciario del autotransformador, y cuando sale el autotransformador tenemos un grupo diésel y Ya, también tenemos otra alimentación si es que el grupo diésel no funcionara, la alimentación de la red pública. ya, la red pública. Ya. Ya. ¿Y cuál es la pregunta? No le entiendo muy bien la pregunta. En la alimentación de la red pública tenemos el disyuntor dañado. Ya. Y si es que el grupo diésel no entrara, porque ya nos pasó una vez que hicimos cambio de fases del transformador y el día anterior ya le probamos al grupo diésel, y el día que ya íbamos a hacer el cambio, como ya salió el transformador, iba a entrar el grupo diésel con carga y no arrancó. Entonces, por problemas en la batería, pero no nos daba ninguna alarma, entonces ahí lo arrancamos con el carro, prácticamente pasándole corriente. Ya, sí Entonces, comprendo. ¿qué tipo de condición de falla es ahí? O sea, Ya, o si es sea, que se nos dañara el grupo diésel, teniendo en consideración todo el esquema. ya, lo que quiere usted saber es si es que ese problema que tuvieron se considera como una falla o no. Exacto. Sí se considera como una falla. Y es más, o sea, es una falla oculta. Es parecida al caso de Guido. Creo que es el mismo caso inclusive, ¿no? Que lo que falló es la batería. Se considera como falla oculta y a las fallas ocultas hay que hacerle un grupo de tareas que se le conocen como tareas detectivas, que sigue siendo tareas de mantenimiento preventivo. O sea, eh, en ocasiones pasa eso, ¿no? Que estos eventos nos hacen crear actividades preventivas. Jesús nos dijo que él acostumbraba a medir el voltaje de la batería. Entonces, la medición del voltaje de la batería a intervalos de tiempo podría implementar esa actividad. Ahora, como ese grupo electrógeno es de la empresa, eh, es la responsabilidad de ustedes garantizar de que operativamente estén en condiciones de cumplir su función cuando sea requerido. Entonces, sí es Claro, más mi gestionable y su pregunta responsabilidad. iba por el tema de que el respaldo del grupo diésel no está operativo, ¿no?
¿Qué influye conectarse a la eso línea. en, ajá, o sea, no tenemos un Entonces ustedes, disyuntor. Ujú. ya, entonces Se dañó el deben, disyuntor de la red pública. Entonces, Perdón que prácticamente, intervenga ahí un ratito. ¿cómo sí, influye Jesús. eso en la detección de la falla para definir qué tipo de operación? Ya reportó a mantenimiento, pero mantenimiento no ha arreglado ese disyuntor. Es que tiene que Ya, arreglar ese disyuntor. Yo eso le pensé, iba a decir. antes de darle la Pero, palabra a Jesús, yo pensé que no sienten la necesidad de arreglar ese disyuntor. Yo me imaginé que era ese caso, ¿no? Pero, o sea, ustedes sí sienten la necesidad de que se arregle ese disyuntor y mantenimiento debe arreglarles, ¿no? Entonces, obviamente va a tener un presupuesto, van a tener que planificar esa actividad y creo que deben tomarlo con la responsabilidad y la urgencia de arreglarlo, porque si tienen problemas de energía, normalmente eso produce que toda la planta deje de trabajar. Claro, Jesús tiene porque la palabra. nuestro tercer Ah, respaldo es el perdón, banco de Jesús, espera. baterías, pero por la carga que se maneja, nuestro banco de baterías máximo dura 3 horas nada más. Entonces, prácticamente el autotransformador podría estar solo afuera, solo máximo 3 horas, para que ya nos volvamos a alimentar por el terciario. Claro, entonces, por lo que yo entiendo, tienen algunos respaldos, ya les han ocurrido eventos y problemas y tienen que em, arreglar ese disyuntor. Pero Eh, en tal caso, ahí, ¿a qué consecuencias vendría a ser? Ese daño del grupo diésel, ¿a qué consecuencias se vendría a dar? Una consecuencia oculta ya no sería, porque hay otros factores que influyen también ahí. Claro, pero verá, recordemos de que de acuerdo a esta clasificación de las consecuencias, vamos a retroceder un poco. De acuerdo con esta clasificación, la de mayor alto nivel, la de más alto nivel, perdón, son las consecuencias ocultas. Ya. Y luego están las consecuencias de la seguridad humana y el ambiente. Ya, si para ustedes ya es evidente, ¿no es cierto? O sea, cuando ocurre una falla es evidente en condiciones normales, estarían en consecuencias operacionales. O ya, ok. Este Por lo tipo que ya es serían, evidente, por lo que es ya evidente, o sabemos sea, qué pasa. si son consecuencias operacionales. No, a ver, hablando de ese disyuntor que es el que estamos conversando, tendrían consecuencias operacionales. Ustedes principalmente, ¿de dónde se alimentan? De energía, del Del terciario, terciario del autotransformador, ajá. del autotransformador. Ya, si, si el autotransformador tiene un problema, ahí se conectan eh, del grupo electrógeno, ¿no es cierto? Sí, solo cuando hay cambios de fases o dispara el transformador nos conectamos del grupo electrógeno. Somos una Ya, entonces subestación de verá. transmisión. Ya, y de la red de alumbrado, me dijo, ¿verdad? La red pública, ajá. De la red pública, perdón. Nos ¿Cuándo se conectan conectamos con la red pública? Es cuando no su tenemos plan, grupo diésel, porque eso ya le ya, tenemos que pagar a la empresa eléctrica. entonces es su plan C. La energía pública Eh, es el plan C ajá, y esa siempre está disponible, esa siempre está disponible, ajá. excepto en esta vez que está dañado el Que ya no disyuntor. hay del disyuntor, ajá. Ah, ya, ya, entonces, perdón, hay el una daño del consulta. disyuntor sí es una consecuencia oculta, entonces. O sea, ahora que está dañado y que saben que Es está dañado, operacional. es evidente. Eh, pero yo me imagino que cuando ustedes se quisieron conectar, ahí es cuando ya no les funcionó el disyuntor, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando nosotros nos quisimos conectar al grupo diésel, ahí falló el disyuntor, entonces hicimos un cambio. Para poder conectarnos, le sacamos el disyuntor de la red pública, le pasamos al grupo diésel y por ahí nos conectamos, pero el otro Sí, vuelta quedó indisponible. claro, ya les comprendo, ya le comprendo. Entonces sí, es una consecuencia oculta, es una consecuencia oculta porque em, el problema, el problema surgió en una condición de operación que ya no era normal. ¿Cuál es la condición de operación normal?
cuando ustedes se están alimentando del autotransformador, del terciario del autotransformador. Es una condición normal porque es su fuente de energía principal. ¿Ya? Entonces, algo debió haber pasado. Se quisieron conectar por el grupo electrógeno y falló el disyuntor, ¿no es cierto? En ese momento falló el disyuntor. Es una consecuencia oculta. Es que no solamente es el grupo electrógeno, sino todo lo que les hace trabajar con ese grupo electrógeno. Ya, ok, gracias, ingeniero. Ya, Jesús también quería aportarnos con su experiencia. Tiene la palabra Jesús ahora sí. Ya quedó claro ahí. Es que tampoco, eso yo quería preguntarle si el disyuntor era netamente de la empresa o pertenecía a la red pública. Porque Ah, ahí ya. tenía, claro, es que ya quedó claro ahí con lo que aclaró al último. Porque si era una parte de la que tenía que intervenir la parte de la red pública, ya era un tema externo, prácticamente. Sí, sí, bueno, pero ya nos aclaró, Marisela, quedó bastante claro ese ejemplo. Y bueno, yo también quisiera dejar abierta la posibilidad para poder hacer o para poder plantear otro tipo de cursos. Tal vez el día viernes conversemos un ratito sobre eso, ¿no? Porque siguen saliendo estas inquietudes que no están directamente relacionadas con el tema, pero sí, es de mucho interés. He visto que el mismo hecho de hacer los planes de mantenimiento es de mucho interés, pero eso sí ya tiene mucha teoría y no diríamos teoría, sino que es una metodología que hay que desarrollarla con todos los pasos, ¿no? Y eso lleva tiempo. Entonces nos saldríamos del curso y sí, sí, o sea, es un tema muy interesante y muy necesario también de conocer también. Ya listo, entonces no sé si existan más preguntas. Si no existen más preguntas, daríamos por terminada la sesión de hoy, deseándole siempre una excelente noche y nos veríamos el día de mañana. Hasta mañana con todos.